ahora vamos a dejar aparcada el tema de la normativa. Habíamos comentado que la otra pata para permitir la implantación generalizada de la reutilización era la investigación, que existe la necesidad de generar datos y documentar experiencias para soportar la práctica desde el punto de vista científico. El proyecto Reusagua está enfocado en esta línea de trabajo. Se trata de un proyecto de I+D que hemos terminado en diciembre y del que ahora estamos difundiendo resultados, porque con el enfoque del proyecto hemos pretendido mostrar que no solo es posible regar con agua regenerada, sino también garantizar que se puede hacer de forma segura, sin que afecte ni al entorno, ni al cultivo, ni al producto. Reusagua es un proyecto multidisciplinar en el que hemos estado involucrados centros tecnológicos y de investigación, universidades y también empresas. En concreto, la Universidad de Murcia, el Centro Tecnológico de la Energía y el Medio Ambiente, el Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura, que pertenece al CSIC, el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario, la Universidad Politécnica de Cartagena, ESAMUR, Aguas de Murcia, Hidrogea y nosotros, Azud. Todos de la región de Murcia y todos involucrados en el sector del agua y su gestión. ¿Por qué me gusta remarcar este punto? Pues lo hemos dicho al principio. La cuenca mediterránea tiene una especial relevancia en la reutilización de aguas en España. En concreto, en Murcia, más del 99% de las aguas residuales se depuran y más del 90% de los volúmenes depurados se reutilizan. De hecho, aunque no es obligatorio, casi el 100% de las EDAR de la región de Murcia disponen de un tratamiento terciario. El proyecto Reusagua tenía como metas impulsar y favorecer la reutilización de las aguas regeneradas en agricultura de forma segura y sostenible. Realmente era un objetivo ambicioso y por ello el trabajo se dividió en tres líneas. Por una parte, el desarrollo de procesos de tratamiento capaces de garantizar la eliminación de contaminantes de preocupación emergente en las aguas depuradas, siempre desde un punto de vista sostenible. Por otra parte, desarrollar técnicas y protocolos de manejo para garantizar el uso seguro y eficiente de esta agua en agricultura. Y en paralelo, se ha trabajado en el desarrollo de una plataforma TIC para la integración y la gestión de los datos. Desde Azud hemos trabajado en la primera de las líneas de investigación, desarrollando un proceso de tratamiento que permitiera adecuar las aguas depuradas para su posterior reutilización agrícola. Supongo que aquí a algunos os surge la pregunta de qué son los contaminantes de preocupación emergente. Bien, son contaminantes que proceden de sustancias de uso habitual, como productos de higiene, fármacos, pesticidas, drogas, disolventes y un largo etcétera. Se trata de compuestos no regulados, pero que sí están incluidos en las líneas de seguimiento e investigación prioritarias de los organismos dedicados a la protección de la salud y el medio ambiente, como la OMS o la Comisión Europea. Su nombre es curioso, de preocupación emergente. La preocupación deriva de que no se conocen bien ni sus efectos ni su persistencia en el medio ambiente, lo que implica un riesgo. Pero hay cosas que sí se conocen en concreto de los fármacos que nosotros hemos estudiado en el proyecto Reusagua. Se sabe que con los tratamientos convencionales de depuración biológica no se eliminan o no se eliminan al 100% y que pueden causar problemas toxicológicos en los ecosistemas. Bien, como os decía, nuestra línea de trabajo era el desarrollo de procesos de tratamiento para regenerar aguas depuradas. Por ello, hemos diseñado y fabricado un equipo piloto y lo hemos instalado en la plataforma de investigación que CEBAS-CSIC tiene en la EDAR de Roldán. Esta EDAR está basada en un tratamiento biológico convencional de fango activo con aireación prolongada. La tecnología principal del prototipo es un lecho de carbón activo, cuya función es absorber, es decir, retener los contaminantes de preocupación emergente. Previo a esta etapa, hay un sistema de filtración por discos que actúa como acondicionamiento para adecuar el agua y permitir que el carbón actúe únicamente como absorbente. De esta forma, evitamos la presencia de partículas que pueden ocupar la superficie activa del carbón, reduciendo su capacidad de absorción. Se seleccionó esta tecnología ya que los filtros de discos proporcionan una protección muy efectiva, eliminando todas las partículas en suspensión superiores al grado de filtrado instalado, pero también un elevado porcentaje de partículas de menor tamaño independientemente de su geometría.
Además, la adaptación de los grados de filtrado se realiza de forma sencilla y sin herramientas y disponemos de una amplia gama que va desde las 400 hasta las 5 micras, lo que nos ha permitido disponer de una elevada versatilidad. Tras el carbón activo, hay una etapa de desinfección basada en luz ultravioleta, con el objetivo de garantizar el estado microbiológico del agua regenerada. El prototipo es energéticamente autosuficiente, incorpora una serie de paneles solares capaces de abastecerlo energéticamente. Y desde el punto de vista hídrico, el equipo se alimenta con el agua procedente del decantador secundario de la EDAR. En unos ensayos hemos trabajado con el agua depurada tal cual sale del secundario, con el nivel de contaminación real de un agua urbana depurada, mientras que en otros ensayos hemos trabajado en condiciones más extremas, dopando esas mismas aguas con fármacos antes de su entrada al prototipo. Lo hemos hecho así porque las concentraciones habituales que veíamos en la depuradora estaban por debajo de 1 microgramo litro para la mayoría de los contaminantes emergentes. Bien, siguiendo la secuencia de paso de agua a través del prototipo, la primera etapa que encontramos es la filtración por discos. El objetivo de esta etapa es proteger el lecho de carbón activo, reduciendo la cantidad de partículas en suspensión que acceden a él, impidiendo así que se produzcan interferencias debido al taponamiento de la superficie absorbente. La importancia de esta etapa de filtración está supeditada a la eficiencia del decantador secundario del que proviene el agua que alimenta el sistema. Un decantador secundario con una elevada eficiencia de decantación convierte a esta fase de filtración en una etapa de seguridad, cuya relevancia se concentra en la eventualidad de situaciones que están fuera de control, como calidades extraordinarias del influente o problemas como el bulking que impiden una buena decantación. Sin embargo, cuando el decantador secundario es una etapa ineficiente o incorrectamente operada o diseñada, el pretratamiento de filtración resulta esencial para garantizar la funcionalidad del lecho absorbente. En Roldán hemos trabajado en el primer escenario descrito, ya que el efluente del decantador ha presentado una calidad buena respecto a su contenido en sólidos suspendidos. Si bien es cierto que puntualmente nos hemos enfrentado a episodios con menores rendimientos, debido, por ejemplo, a la dana que hubo en 2019. El equipo de filtración instalado se basa en un diseño experimental de máxima eficiencia que combina 3 estaciones de filtrado dispuestas en serie y con distinto grado de filtrado cada una. Por ello, las vemos en distintos colores en la imagen. En concreto, hemos trabajado en la mayor parte de los ensayos con 50, 20 y 5 micras. Las 3 estaciones comparten un sistema de limpieza basado en la inyección de aire comprimido, lo que nos ha permitido alcanzar una óptima relación entre el agua filtrada y los consumos del equipo, tanto de agua de limpieza como de energía. Los resultados han sido excelentes. En las gráficas podemos ver en la izquierda la eficiencia hídrica, es decir, el porcentaje de agua destinado a limpieza en los filtros de discos respecto del agua de alimentación al prototipo. Vemos que invertimos menos de un 0,3% de agua de alimentación en las limpiezas. En la gráfica de la derecha vemos también que la efectividad de las limpiezas ha sido buenísima. Lo que se representa en la gráfica es que las limpiezas son capaces de recuperar totalmente el sistema, llevándolo de nuevo a su estado inicial. Por eso la línea es prácticamente horizontal, la pendiente de la línea es prácticamente horizontal. Lo que quiero decir es que no perdemos capacidad de filtración con el tiempo. Y esto es así incluso teniendo en cuenta que los sólidos que estamos reteniendo son orgánicos. Es decir, son deformables, viscosos, tienen un alto grado de adherencia. En definitiva, presentan una mayor complejidad a la hora de ser retirados del medio filtrante. ¿Lo habéis entendido? ¿Conocéis los filtros de discos? Es una pregunta interesante. Bueno, os hago esta pregunta porque he incluido una diapositiva para explicarlo, porque sorprendentemente la filtración por discos es una tecnología relativamente desconocida en el mundo del tratamiento de agua, a pesar de su fiabilidad, de sus resultados y de su modularidad. La filtración por discos se basa en hacer pasar agua a través de un medio filtrante que no es otra cosa que una columna de discos comprimidos. En ambas caras de cada uno de los discos que componen la columna existen ciertos grabados que permiten restringir el paso de las partículas a su través en función del tamaño.
Durante la etapa de filtración, el agua circula desde la parte externa de la columna de discos hacia la parte interna, de manera que las partículas de mayor tamaño que el grado de filtrado quedan retenidas. Fijaos que el elemento filtrante retiene partículas tanto en la superficie exterior de la columna de discos como en la superficie de cada disco. Es decir, una partícula que haya sido capaz de entrar a la columna todavía tiene que atravesar los canales grabados en la superficie de los discos, pudiendo quedar ahí atrapada, en función tanto de su tamaño como de su geometría. Es por esto por lo que decimos que la filtración se realiza en superficie y en profundidad, y podemos garantizar la estabilidad del agua filtrada incluso ante escenarios de aguas cambiantes, como es el caso de las aguas depuradas. Durante la fase de contralavado o limpieza se invierte el sentido de circulación del agua. Ahora circula de dentro a fuera. Este cambio provoca la descompresión de la columna de discos y que el agua se proyecte de forma tangencial a los discos, lo que genera un efecto de arrastre de los sólidos que han sido retenidos en la superficie de los discos. Una ventaja adicional de los filtros automáticos Azud es el sistema Azud Helix Automatic, una patente que genera un efecto helicoidal en la corriente de agua sucia que permite alejar la suciedad de la columna de los discos, de forma que actúa como un retardador del ensuciamiento, de la colmatación de la columna y reduce la frecuencia de limpiezas. Os voy a poner un vídeo para hacer esta explicación un poco más visual. Lo que sí quiero comentaros es que este vídeo no representa el equipo instalado en el proyecto Reusagua, ya que era el que pusimos en Reusagua era un diseño experimental, que incluía una limpieza asistida por aire y que no es exactamente igual al que vais a ver en el vídeo. Pero me interesa ponerlo porque vais a ver el proceso de filtrado y de limpieza de forma más intuitiva. A ver. Aquí. Nuria, ¿me confirmas si se escucha, vale? Sí, me he activado el micro. A ver si lo vemos. De momento no vemos nada. ¿No? Se escucha, pero no se ve. La gama de filtración Azud Helix Automatic DLP presenta diversas configuraciones con un número mínimo de componentes. Los equipos Azud... Vale. Debes dejar de compartir esto. Sí, tengo que dejar de compartir. Y luego volver a compartir lo otro. Decir que estoy haciendo una serie de capturas de pantalla de presentación y ahora, por ejemplo, voy a hacer de vuestra foto, ¿vale? Luego lo mando y si lo consideráis, pues ya podemos publicarlo. Vale, de acuerdo. Eso es lo más inmediato, las fotos y ya los vídeos habrá que procesar. A ver si ahora se ve. ¿Se ve? Sí. Ahora sí, ya. Bien. A ver si se escucha también. Sí. Quito el micro. La gama de filtración Azud Helix Automatic DLP presenta diversas configuraciones con un número mínimo de componentes. Los equipos Azud Helix Automatic 4 DCL DLP se componen de conectores de entrada, salida y drenaje, válvulas de 3 vías y filtros que incorporan 2 elementos filtrantes. Estos elementos filtrantes se componen de un pistón hidráulico, una pila de discos ranurados, una estructura soporte monobloc y el dispositivo patentado Azud Helix. Durante el proceso de filtrado, el agua accede desde el colector de entrada a través de las válvulas de 3 vías al interior de los filtros. El dispositivo Azud Helix, alojado en la base del elemento filtrante, genera un efecto helicocentrífugo, proyectando las partículas más pesadas hacia la parte superior, alejándolas de la columna de discos y evitando la rápida colmatación del elemento filtrante. Los sólidos son retenidos por los discos cuando el agua atraviesa el elemento filtrante del exterior al interior, realizando una filtración en profundidad. El aumento de los sólidos retenidos genera un incremento del diferencial de presión. Cuando alcanza el valor preestablecido, se activa de forma automática el proceso de autolimpieza. Cuando se inicia la autolimpieza, la válvula de 3 vías activa la maniobra, permitiendo que el agua circule en sentido contrario al del proceso de filtrado. La columna de discos se descomprime y el agua es proyectada a gran velocidad de manera tangencial, desprendiendo los sólidos retenidos en los discos y expulsándolos al exterior a través del colector de drenaje.
Estos equipos garantizan el suministro continuo de agua del sistema, ya que se realiza el proceso de autolimpieza de forma secuencial, filtro a filtro, sin interrumpir el proceso de filtrado. Azud garantiza la trazabilidad total y fiable de todos sus equipos. Las soluciones Azud incluyen una gama completa de equipos que se adaptan a todos los requerimientos del sector agrícola. Gracias al estudiado diseño y a la excelencia técnica del proceso de fabricación, la gama Azud Helix Automatic DLP es referente del mercado. Bueno, pues continuamos. Hemos visto ya la primera etapa que encuentra el agua al entrar al prototipo, que eran los filtros de discos. Y tras la filtración llegamos a la etapa de absorción sobre carbón activo. Esta es la etapa donde se eliminan los contaminantes de preocupación emergente. No voy a entrar en mucho detalle sobre el estudio porque, bueno, hemos probado muchas cosas, pero en líneas generales os cuento. A través del consorcio seleccionamos 7 fármacos de consumo frecuente y pertenecientes a distintos grupos terapéuticos, antiinflamatorios, analgésicos, antibióticos y antiepilépticos. Acetomicina, carbamazepina, naxopreno, ketoprofeno, diclofenaco, eritromicina, sulfametoxazol, en fin, nombres raros, ¿vale? Pero bueno, en general, fármacos de uso frecuente. Hemos trabajado a distintos caudales, entre 500 y 1200 litros hora. Y hemos hecho pruebas tanto con el agua procedente directamente del decantador secundario como añadiendo los fármacos antes de su entrada al prototipo. Concretamente hemos trabajado con concentraciones de aporte de 50 y 200 microgramos litro de cada uno de los fármacos a la vez. Es decir, hacíamos ensayo de dopado de 50 microgramos litro. Entonces, al volumen de agua que íbamos a trabajar le añadíamos 50 microgramos de cada uno de los fármacos. O ensayo de 200, pues bueno, 50 microgramos no, una concentración equivalente a 50 microgramos o a 200 microgramos. Y lo que hemos hecho ha sido estudiar los rendimientos de eliminación en las distintas condiciones de operación ensayadas. Incluso hemos trabajado con 2 carbones activos diferentes. La eficiencia de eliminación obtenida ha sido buena. En la gráfica de la izquierda podéis ver las eficiencias promedio obtenidas en una fase intermedia de uno de los carbones ensayados y para los 2 caudales más extremos trabajados, partiendo de una concentración inicial de 200 microgramos litro para cada uno de los fármacos. Es importante indicar que cuando hemos trabajado con el agua directa de la depuradora, la eliminación ha sido del 100% con todas las condiciones de trabajo ensayadas. Es decir, todos los fármacos son eliminados por debajo de los límites de detección analíticos en el efluente final. Por eso dopábamos, porque claro, si no, no veríamos diferencias. Aunque de las diferencias que hemos visto que no todos los fármacos se comportan de la misma manera. En la gráfica de la derecha es lo que veis. Cómo en función de la naturaleza cambia la retención. Aunque también depende del agotamiento del carbón, en líneas generales las claves serían que un bajo peso molecular o una mayor aromaticidad favorecen la tendencia del fármaco a ser absorbido. La última etapa del tratamiento es la desinfección ultravioleta. La importancia de esta etapa reside precisamente en asegurar la calidad microbiológica del agua regenerada. Hemos tomado como objetivo la calidad de clase A del Reglamento Europeo por ser la más restrictiva. Este estándar de calidad establece los criterios para su uso en cultivos de alimentos que se consumen crudos, en los que la parte comestible está en contacto directo con las aguas regeneradas y empleando cualquier método de riego. Este estándar requiere un seguimiento de microorganismos indicadores asociados a cada grupo de patógenos, bacterias, virus y protozoos. Los microorganismos indicadores seleccionados en el estudio fueron E. coli para las bacterias patógenas, colífagos específicos, somáticos y totales para los virus patógenos y esporas de Clostridium para los protozoos. Como podéis ver, los resultados indican una desinfección total para todos los indicadores y en las diferentes condiciones de operación ensayadas, lo que significa que cumplimos con el Reglamento Europeo. En conclusión, vemos que la línea de tratamiento propuesta en el prototipo garantiza una elevada calidad agronómica del agua regenerada con la que podemos conseguir una producción agrícola segura. Perdona, Dime. en la diapositiva anterior, cuando te refieres al influente,
¿Te refieres al que habéis medido al salir del carbón activo o al inicial? El influente es el que entra en el prototipo y el efluente es el que sale del prototipo. O sea, ¿puedes pasar a la siguiente diapositiva? Sí, aquí. Sí, digo, los valores estos de E. coli y todo, Clostridium, etcétera, son los que entran al equipo, ¿no? Los que entran al equipo, antes de todo el prototipo, antes del ultravioleta, del carbón activo y del filtro. Vale, o sea que a lo mejor tú antes de hacer la desinfección ultravioleta ya habías eliminado parte de estos de otra manera, ¿no? Podría ser. Con los filtros sí, y pero el no. carbón. O sea, podría suceder, pero no he puesto aquí los datos, pero sí teníamos los datos de qué pasaba antes y después del filtro de discos, antes y después del carbón activo y antes y después del ultravioleta. Y prácticamente no reducíamos nada. Vale. De hecho, en función de algunas condiciones de operación, porque ha habido momentos en los que hemos tenido el equipo parado durante un tiempo y tal, lo mismo encontrabas más de alguno de estos indicadores a la salida del carbón que a la entrada. Entonces, ha habido ahí fluctuación, ¿vale? Pero nosotros, para hacer esta tabla de influente y efluente, hemos considerado el prototipo como si fuera una caja negra, una entrada y una salida. Vale, perfecto. Bueno, pues seguimos. La eficiencia de absorción del carbón activo frente a los contaminantes de preocupación emergente, unida a la autonomía energética y operacional del prototipo y las garantías de desinfección, se traducen en que el tratamiento propuesto es un método eficiente para su implantación en EDAS. Somos capaces de garantizar una reutilización segura en agricultura y cumplir de manera estricta el nuevo reglamento europeo cuando se trabaja con agua urbana depurada. Por tanto, la configuración en 3 etapas del prototipo alcanza los objetivos iniciales establecidos de eficiencia y de seguridad. Como conclusiones del trabajo, pues cabe destacar que podemos considerar que el tratamiento tiene una viabilidad adecuada para su implantación en estaciones depuradoras, que la filtración por discos presenta una elevada ratio entre el agua regenerada frente al agua que alimenta el sistema, lo que significa que es un tratamiento capaz de proteger el lecho absorbente de forma eficiente. Que el carbón activo es una tecnología que ofrece garantías en la absorción de emergentes en un amplio rango de condiciones de operación. En concreto, hemos observado que los bajos caudales favorecen la eliminación, que los compuestos de bajo peso molecular y elevada aromaticidad son más susceptibles de ser retenidos y que la densidad del carbón, así como la concentración inicial de los contaminantes, también tienen un impacto en el proceso de absorción. Respecto a la desinfección ultravioleta, hemos comprobado que es efectiva para todos los parámetros microbiológicos analizados. Por último, cabe destacar que encontramos una línea de trabajo interesante a través de la búsqueda de materiales absorbentes alternativos que alcancen eficiencias de absorción comparables a las del carbón. De hecho, acabamos de empezar un nuevo proyecto que de alguna manera da cierta continuidad a Reusagua y surge a raíz de la pandemia por coronavirus. Se trata del proyecto Direlmivit. Con él vamos a seguir trabajando en la regeneración de aguas y en su aprovechamiento en agricultura de forma segura. Pero en este caso, las líneas de trabajo que vamos a abordar son el estudio de la eliminación de fármacos relacionados con el tratamiento clínico de la COVID-19, que son distintos a los que estábamos acostumbrados, el estudio de las eficiencias de absorción de otro tipo de lechos de origen natural que no requieran activación o que requieran menor activación que el carbón y por tanto tengan un menor impacto ambiental, y el estudio de los efectos de la aplicación de ozono en el tratamiento. Bueno, para este proyecto seguimos contando con socios relevantes en el ámbito del agua, la agricultura y la digitalización en la región de Murcia. En concreto, CEBAS, CETENMA como centros de investigación y además de Azud, pues otras empresas que también apuestan por la innovación abierta como Aguas de Murcia y Odins, que trabajarán en el desarrollo de tratamientos alternativos y de digitalización del proceso. Bueno, y para cerrar, a mí me gustaría insistir en la idea del reto que tenemos frente a nosotros, que consiste en mejorar la eficiencia del uso de los recursos hídricos. Esto es lo que nos mueve a buscar fuentes de agua alternativa que nos permitan producir de forma segura, sostenible y eficiente.
Aunque en el Levante y en Azud esto no es nuevo, pues tenemos ya mucha experiencia en el ámbito de la reutilización, sí que vemos necesario continuar investigando y generando información tanto sobre los contaminantes de preocupación emergente como sobre otros muchos aspectos de la reutilización y la regeneración, y también divulgar estas acciones y sus resultados.